Tenemos la oportunidad, creo que lo vamos a convertir en una norma todos los viernes, hablar los viernes que es un poco más distendido. Bueno, también vamos a escapar un poco de eso de las fechas, podemos, o de los temas de pronto. El anterior tema con el que arrancamos este ciclo de conversaciones con un psicólogo invitado, un psicólogo clínico, creo que fue un tema complejo, pero era un tema necesario en ese momento, era un tema coyuntural. Hoy Bueno, el que le he planteado hoy a Julio, que le doy la bienvenida. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda? buenos, buenos días a todos. Gracias, Marcelo. Aquí estoy. Oye, ahora sí te estoy escuchando. El otro día teníamos alguna cosita de saturación, pero hoy está el pelo. A Bien. ver, el tema que te quería proponer, bueno, es algo que pasa con más frecuencia y creo que hay varios factores que han multiplicado para que esto siga increciendo, como dicen los músicos. El primero, o sea, quiero hablar del tema del manejo de la ira y quiero partir del tema del manejo de la ira desde un ejercicio muy puntual que seguramente van a entender todos aquellos que de alguna manera salen a la calle a conducir un vehículo. Bueno, y si están en la calle conduciendo un vehículo se van a topar sin duda alguna con el tema de la violencia verbal y algunas veces incluso física que se da en el tráfico por, yo creo, dos razones. Una, entiendo yo que el parque automotriz más grande del país se encuentra en Santa Cruz, y dos, a raíz de la pandemia y que cerca de, creo que se han perdido 500.000 fuentes de empleo formal, ha habido un crecimiento exponencial de la gente que trabaja, se dedica a delivery en las motocicletas. Entonces tienes una tormenta perfecta entre gente que sale muy mal educada, muy enojada, muy malhumorada a manejar. Tienes muchas motocicletas en la ciudad, tienes un pésimo respeto a las normas de tránsito y tienes de pronto explosiones de violencia. A ver, pasa en la puerta de un colegio cuando quieres llegar a tu casa y sin embargo hay padres que parquean en doble, tercera fila. Pasa cuando ves que el chofer de micro se te cruza delante cuando tienes el semáforo en verde. Pasa en muchas circunstancias. Y a partir de ese tema quería arrancar. No sé si te parece, querido Junior. Claro que sí. Qué buen análisis sociológico. Soy sociólogo. Muy buen análisis de la situación. Y claro que sí. Lo primero que me vino a la mente mientras presentabas el tema es el famoso procedimiento de aprender a contar hasta 10 en los momentos difíciles, ¿no es cierto? Que es una tradición, cuenta hasta 10, uno, dos, para que uno Oye, no reaccione mal en situaciones difíciles, ¿no es cierto? oye, eso tiene un Ento- asidero científico. Yo más bien a veces pensaba, esto debe ser una leyenda urbana, pero tiene un asidero científico. ¿Hay ciencia en eso de contar hasta 10 antes de hacer algo? Más o menos, o sea, sí, yo tengo mi versión de eso, que es lo que quería compartir, Dale. y vos sabés que toda sabiduría popular tiene un fulcro de verdad, porque por eso sobrevive por tanto tiempo, ¿no es cierto? Por algo llega a tus oídos, digamos. Sobre todo en una versión tan bonita o sencilla como contar hasta 10. Y entonces, sí, hay muchas formas de aprender a contar hasta 10, vamos a decir. No siempre es contar los números. Lo importante es lograr acordarse de contar hasta 10 en los momentos difíciles. Digamos que contar hasta 10 fuera el método, ¿no? El único método para no enojarse en la calle. Aún así hubiera el problema de cómo hacemos para acordarnos de contar hasta 10 en ese momento tan iracundo, o tan estresante, o tan Claro. acelerado, ¿no? Entonces, ahí es donde cada uno tendrá su manera de contar hasta 10. Para mí, por ejemplo, es respirar. Acordarme de respirar y sonreír, ¿no? O de no reaccionar. ¿Cómo controlo mis reacciones animales? Resulta que el cerebro tiene los impulsos de agresividad o de miedo, todos estos impulsos vitales, fundamentales, son como tormentas eléctricas que vienen del centro del cerebro. A ver, voy a ver si la cámara, para los que ven cámara, del centro del cerebro hacia adelante, como unas tormentas eléctricas, del centro del cerebro hacia tu frente. Y los que regulan, los que hacen que uno no se baje a pegarle a un micrero, etcétera, ¿no es cierto? En el caso del tráfico, pero en general, lo que hace que uno se regule y viva uno más o menos civilizadamente, es la actividad eléctrica de la corteza prefrontal aquí en la frente, la zona más consciente, la última capa evolutiva de nosotros, los humanos, supuestamente, ¿no? Según la Ujú. teoría evolutiva. Eh,
es la que regula esas tormentas para que no nos desborden, ¿no es cierto? Es un trabajo combinado entre el centro y la corteza del cerebro. ¿Y qué pasa? Que la respiración, el nivel de oxigenación de tu sangre, la calidad de tu sangre, a mayor nivel de oxigenación, hasta cierto punto obviamente, pero cuando baja mucho, baja la actividad eléctrica de tu corteza prefrontal, que es la que regula los impulsos de ansiedad, de dolor, incluso físico, o de rabia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me escuchas respirar porque yo ya estoy entrenado para eso. Para aprender o acordarse a contar hasta 10 por ahí para vos es otra cosa. Para vos es empezar a recitar una poesía y eso te va a ayudar a calmarte, ¿no? Cada quien tiene su forma de... La cosa es... recitando, recitando una de Benedetti para evitar brincarle al chofer del micro. Por ejemplo, ¿no? Cada quien tiene sus maneras de relajarse o de calmarse. Pero ¿cómo hacemos para acordarnos de usar esa manera de calmarnos y relajarnos en el momento en el que lo necesitamos, ¿no es cierto? Pues con la práctica, es con la práctica. Si en mi caso, que es la respiración diafragmática, que es inflar la barriga un montón, que es directamente oxigenar más la sangre, que le recomiendo a todos que la practiquen, es la forma en la que respiramos cuando dormimos. Cuando dormimos respiramos con la barriga, los pulmones abajo son gigantes y libres, arriba son pequeñitos y están limitados por la caja torácica, y si los inflas mucho apretan al corazón. Entonces respiración diafragmática quiere decir respirar con la barriga, como respiran los bebés cuando recién nacen, como respira uno cuando duerme, es una respiración más subconsciente y hace que se oxigene mejor la sangre. Pero en el caso tuyo, digamos, de recitar una poesía de Benedetti, probablemente lo que tendrías que hacer es recitar esa poesía de Benedetti unas 3 veces al día durante 15 días, no importa qué hora, con un horario fijo, como una repetición, ¿no? Como tomar una pastilla cada cierto tiempo, 2, 3 veces al día, con cierto tiempo de distancia, y la repetición consciente de un procedimiento como respirar o recitar, hace que se vuelva, o sea, la repetición consciente, repito, la repetición consciente hace que se vuelva subconsciente esa reacción, que esté más a mano tuya en condición de reflejo, vamos a decir, en las situaciones difíciles, como hacen los artistas marciales, que yo practiqué un tiempo Aikido. Y Aikido es una arte marcial, un arte marcial muy, muy particular porque no te enseñan a atacar, solo a defenderte o escapar. Sin embargo, uno trabaja en pareja y siempre una de las parejas es, digamos, el que funge de atacador De para agresor. fines de agresor, exacto, perdón, para fines prácticos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que repetir mucho, por 12 años hay que repetir un movimiento o 2, 3 básicos para realmente graduarte al siguiente nivel o para llegar al nivel máximo. Es con mucha, pero mucha repetición de movimientos básicos que una vez repetidos en cierto nivel se vuelven automáticos parte de ti y son parte de tu repertorio de espontaneidad, de reflejos, de reacciones, incluso de intuición en los momentos críticos. Ahora, haciendo un paréntesis en lo que mencionas, es, por decirlo menos, digamos, dicotómico, motiva la reflexión el hecho de que quienes practican artes marciales, en tu caso Aikido, quienes hacen full contact, quienes hacen Kung Fu, quienes hacen Taekwondo, dentro de la preparación física y mental que realizan, se hace un énfasis especial en el control, digamos, en el control de precisamente, me voy a acudir a la célebre frase de los cómics, del Hombre Araña de Spider-Man: detrás de un gran poder existe una gran responsabilidad, digamos. Es decir, cuando practicas artes marciales necesitas un determinado nivel de control porque evidentemente hay una asimetría de fuerzas con relación a cualquier oponente, ¿cierto? Correcto. En Alemania, si vos sos, digamos, un boxeador profesional y te peleas en un bar con alguien, te acusan como si hubieras atacado a alguien con un arma. Así que estás en lo correcto. Ahora, oye, De todas formas, no, pero antes que me olvide, tengo 2 cosas importantes. No te ver. olvides lo que ibas a decir, pero importante lo que dijiste. En las artes marciales, las artes marciales vienen acompañadas con una filosofía con su sistema de valores y creencias. ¿Correcto? Entonces, nosotros para cambiar nuestra forma de reaccionar en el tráfico, por así decir, tenemos que tener en cuenta la repetición práctica de ciertos mecanismos, como acabo de mencionar, pero también tomar en cuenta
nuestros sistemas de valores y creencias y tenerlos presentes. Mientras más alejado de mientras más oscuro sea, mientras menos bola le demos, por así decir, a nuestros valores y sistemas de creencias, más fácil va a ser comportarnos de manera contradictoria a ellos. Las formas en las que las personas cambiamos de nuestros hábitos de reaccionar, por ejemplo, en este caso, es a través de la repetición de comportamientos nuevos o diferentes, que es lo que acabamos de hablar, pero también hay dos otras formas. Una es a través de la información, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Compartiendo información. A veces las personas son más tendientes, tienen más tendencia a cambiar a través de información, lo más racionales, lo más disciplinado. Pero hay gente que que tiene otras formas más fáciles para cambiar a través de la repetición de práctica. Y hay otra forma como la tercera de los tres canales, que no son o uno solamente o el otro, sino que no son compartimientos estancos, sino que están en presente siempre, solo que hay más acento en uno. Es más fácil para uno si hay acentos en determinada área de las tres que estoy por mencionar: la práctica, la repetición, el comportamiento, la información, la reflexión, ¿no es cierto? Y la otra es la parte emocional. Cuando uno tiene un arrepentimiento verdadero por haber hecho algo malo, uno no lo vuelve a hacer nunca más, ¿no? Entonces, si uno tiene presente nuestro sistema de valores y creencias y termina gritando en la esquina con alguien en el tráfico, y si uno es cristiano dice, no, no, esto está mal, por decirlo, ¿no? Entonces, si uno se arrepiente, es más difícil que lo vuelva a repetir. Eso quería decir, te paso la voz. Perfecto. Eh, Bien importante la aclaración. Te quiero consultar ya en general, digamos un poco el pretexto era el manejo de la ira en el tráfico, porque uno pasa cierta cantidad de horas, digamos, al volante o en algún vehículo, en micro, en cualquier vehículo de transporte público, y evidentemente los niveles de violencia han crecido, ¿no? No sé, ves en los videos en las redes sociales de dos choferes de micro que se agarran a puñetes porque el uno se cruzó de semáforo, ves gente, digamos, aparentemente normal que porque se cruzaron en rojo, es muy frecuente, es parte ya del folclore visual cuando uno sale a la calle, el folclore social visual, ver gente que se está enfrentando en el tráfico, digamos. Pero, a ver, esta es una extensión de una crecida de violencia que se da, porque también si buscas en las redes sociales vas a ver gente que se pelea en un restaurante al momento de recibir su pedido, gente que se discute en el supermercado con el cajero. Y es como que de pronto hemos permeado ciertas fronteras sociales de comportamiento que hoy por hoy pareciera de que, digamos, la gente viene, ahí va la pregunta, ¿somos menos tolerantes como sociedad y como individuos que los que nos precedieron hace 40, 50, 60 años? Buena tu pregunta. Por un lado está el tema cultural, creo yo, porque por ejemplo, para los argentinos, que es más tradicional, digamos, estar gritándose de una ventana a otra, y creo yo, digamos, que para ellos es un mecanismo más catártico, ¿no es cierto? Mientras que aquí no sería ese el caso, digamos, según yo. No sé qué opinás vos. Entonces hay un elemento social, cultural, vamos a decir, ¿no? De que si es peor o mejor este tipo de reacciones, ¿no? No es totalmente negativa en el caso de que sea catártica, porque te ayuda más bien a descargar y seguir adelante, ¿no es cierto? Ujú, claro. Que no pase a mayores. Después está la situación mundial, digamos, ¿no? Todo el bombardeo de información internacional. Estamos cerca de una guerra nuclear, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sin darnos cuenta, nos tienen en un estado de alerta, de casi de vida o muerte, ¿no? De ataque, sobrevivir o escapar, cosas así. Entonces, sí, esos elementos son clave. Ahora nosotros como cultura cruceña, si queremos ceñirnos, digamos, a este sentido, y que creo que tu lectura es correcta, que cada vez es un poco más agresivo el clima en el tráfico, en la vida social, seguramente tiene que ver con nuestra situación, nuestra historia como ciudad, sociedad, que no voy a entrar en la parte política, pero si la ves, sería una correlación perfecta, digamos, ¿no? Con con la degradación o la degeneración de nuestros líderes, por decir así, de nuestra sociedad. Oye, Sin men- y eso me da pie para hacerte otra pregunta que tiene que ver con el tema. Hay un concepto que a mí me gusta de los gringos que hablan de jungle fever, incluso hay una película de un director, Spike Lee, que tiene que ver con esto de la gente que se desarrolla en climas fríos
es mucho más calmada, por ejemplo, que la gente que se desarrolla en el trópico. ¿Tiene que Sí. ver con nuestro comportamiento la temperatura del entorno? También, claro, como te digo, son un montón de factores. Yo voy agarrando los que me vienen a la mente. El que vos dices también es Ujú. correcto. Pero así como son más tranquilos, los del clima frío son más tristes, ¿no? Mientras que Claro, los tropicales son más alegrones, ¿no? sí. Así que es toda una combinola y no se puede hacer, digamos, más que ciertas referencias generales. Eh, yo lo que creo que es importante, digamos, comentar sobre el tema del tráfico, el trato a las otras personas. Creo que el comportamiento grupal también tiene un elemento muy grande, juega un papel muy grande en estos fenómenos. Por ejemplo, cuando la tendencia a imitar, la tendencia a imitar lo que ven en la tele o lo que hacen otro. Entonces, un video viral de TikTok puede generar una revolución social en un país. Digamos. Hay que tomar en cuenta eso, que somos muy sensibles como sociedad, como grupos sociales, culturales, a una pequeña influencia que luego desate un tsunami, ¿no? El famoso efecto mariposa de la física, que dice que si vuela una mariposa en Brasil, se genera un tsunami en Japón, ¿no? La complejidad puede ser tal que pequeños movimientos en cierta parte de un sistema complejo generen efectos gigantes en otras partes de él. Un, Entonces, a tener en cuenta también qué información está siendo diseminada en nuestra sociedad y tener más prudencia a la hora de consumirla, ¿no? La mayoría de las noticias más impactantes son mentiras. Pasan 2 días y había sido mentira, digamos. Solamente que hay gente que se entera y hay gente que no. Oye, una vez yo vi una especie de documental, no sé si era de Dolce Vele o de qué lugar, que ponía dos Tan ejemplos bueno. respecto al tema del comportamiento. Ponía el ejemplo del hincha de fútbol, que de pronto es un tipo en su vida diaria, un tipo calmo, oficinista, todo eso, pero que va al estadio y en medio de la masa se convierte, digamos, en un neandertal Ah, más y empieza a insultar, a gritar a los hinchas del equipo contrario, a gritar a sus propios jugadores, los jugadores de su equipo que lo están haciendo mal, y eso. elige fundamentalmente como foco de su enojo al árbitro. Pero digamos en su vida diaria es un tipo tranquilo. Y ponía en contraposición una persona que es violenta en el tráfico, es violenta en la familia, le grita al tipo que reparte el periódico porque digamos lo lanzó cerca de un vidrio, pero cuando entra por ejemplo a una iglesia, igual a través de esa visión conjunta de la gente en la iglesia, el tipo es como que se calma, se pone a rezar, hasta la actitud de la cara se le suaviza. Entonces un poco creo que el documental lo que quería era ilustrar que muchas veces, digamos, o escondemos nuestra verdadera personalidad, digamos, y la liberamos en un auditorio grande donde no nos individualizan, o hacemos al contrario, en realidad somos gente totalmente violenta, pero que por cumplir ciertas apariencias, por ejemplo, como lo que sucede en una iglesia, calmamos, atenuamos ese. Excelente. Mira qué lindo, me vino la frase que la tenía anotada para comentarlo, pero gracias a tu comentario me acordé. Es una frase de un amigo, profesor, colega, que cuando yo era estudiante la dijo. Según él la había inventado él, pero tal vez no. Así que no se sabe. Pero dice así, tal vez estoy equivocado y él la citó. Dice así, detrás de toda impotencia se esconde la omnipotencia. Y detrás de toda omnipotencia se esconde la impotencia. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. una persona que proyecta mucho enojo, probablemente por dentro está muy triste. Y una persona que proyecta mucha tristeza, no mucha, mucha, ¿cómo se dice? Cuando se proyecta que es una víctima, en realidad es una persona omnipotente que quiere dominar, los narcisistas que dominan a través de hacerse las víctimas, ¿no? Mm, oye, Así, sí. Y otra cosa, un ejemplo de cómo información específica puede ayudar a las personas a cambiar. Quería compartir un par de datos interesantes. Una es un video del que este campo de estudio se llama así, es difícil, se llama psicoinmunoneuroendocrinología. Los elementos qué tipo de pensamiento o comportamiento están relacionados con qué tipo de estado
inmunológicos, ¿no? Neurológicos y endocrinológicos. Muy interesante. Y el video dice así. No lo pudimos proyectar por un tema de no tener problemas técnicos, pero voy a tratar de resumirlo rápidamente. Y podemos compartir el link después. Se llama La ciencia de la bondad. ¿Qué efectos biológicos tiene en el cuerpo de la persona un acto bondadoso versus cuál será? Yo les voy a contar los efectos positivos que tiene un acto bondadoso en el cuerpo, en la salud de las personas, y ya ustedes pueden deducir la otra. Porque si no se hace muy largo y aburrido también. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate una persona que está ayudando a un viejito a cruzar la calle. Ese es un acto bondadoso típico, ¿no es cierto? Pues resulta que la persona que ayuda a un viejito o a alguien en algo, esa persona por dentro, su sistema nervioso empieza a segregar la mitad de las hormonas del envejecimiento. O sea, te ayuda a envejecer a la mitad de la velocidad normal. Solo un acto bondadoso reduce la mitad la velocidad del envejecimiento. Y además, por eso en los Simpson Flanders nunca envejece, ¿viste? Qué buena analogía. Oye, perdón que te corte. Es para ver si Sí, lo sí. linko. Está en tu página de YouTube y se llama La Ciencia de la Bondad. Correcto. Ok, Es uno de los más antiguos, pero sí, sí, correcto. Giulio sí, Barbonari. lo estoy enlazando al Facebook de la entrevista, al live de la Fantástico. entrevista, para que la gente lo pueda ver. Che, bueno, y estabas Con- hablando eso de Continúa. no, dale, dale, estábamos hablando de Te- eso, del acto de la bondad, de Sí, que, termino un par de datos porque no me lo sé completo, pero digamos, son muchos neurotransmisores, neurohormonas que se segregan. Voy a mencionar las principales, que ni me les sé el nombre, pero hay una que es del envejecimiento que disminuye a la mitad. Hay una que es el cortisol, que es el del estrés, que ujú, también disminuye a la mitad, o sea que te baja el estrés. Y además te sube la serotonina o no sé cuál otra que es de la virilidad, la sociabilidad, un montón de cosas suceden buenas en la persona que ayuda, pero no solo en la persona que ayuda, sino también pasa lo mismo en la persona que recibe la ayuda. ¿Qué ujú. tal? Y no solo eso, no se acaba ahí la cosa. Además, anestésicos, calma el dolor, además ayudar a los demás. Y además, todas las personas que presencian el acto bondadoso también atraviesan el mismo fenómeno interno que acabo de explicar. Y no se acaba ahí, amigos, no. Sino que también esas personas que lo presenciaron, esa persona que recibió el acto bondadoso y el que la hizo, siguen transmitiendo esos 2 grados más de separación, digamos, ¿no? O sea, el grupo que presenció, pero además es los que lo presenciaron, lo esparcen una y dos Claro. veces más en su entorno. Hay Una una, hay, bomba. hay una película que se ha traducido al castellano como Cadena de Favores. Su título en Exacto. inglés es Pay It Forward, que creo que trata sobre esa teoría, que digamos que un acto de bondad genera todo lo que estás diciendo. En el caso, digamos, tomando la comunicación que nos has dado, un acto de bondad puede, por ejemplo, disminuir o sea, puede prolongar tu vida, retrasar el envejecimiento, puede también calmarte, y además que el acto de bondad te beneficia a vos como persona, redunda en el beneficiario del acto de bondad y en todos los que están alrededor. Por eso esa película hablaba de esa cadena de favores, que cuando uno Ajá. tiene un acto bondadoso, motiva, contagia para que los demás vayan por ese camino. Correcto. Una vez más el efecto mariposa, del que estaban pequeños Claro. movimientos precisos, buenos, ¿no? Positivos, que generan una cadena, un efecto dominó, un efecto bola de nieve, todos esos que se dicen popularmente. Así que es así, es totalmente interesante. Otra cosa que quería mencionar es ay, se me olvidó. Recuperamos el guión, por favor. No, en todo caso, digamos, ha estado bueno porque el objetivo es tratar siempre de, en estas conversaciones, hilar algún tipo de, no sé si solución, porque siempre lo hemos dicho con Julio desde que hemos arrancado, que la idea es de que si uno siente que ese tipo de conflictos lo absorbe, lo incomoda, si uno siente que, por ejemplo, no sabe manejar bien la ira, de pronto un programa, un podcast, un programa de radio, una entrevista en Facebook no va a ser, digamos, la solución y lo correcto sería que consulte
con un psicólogo. Ese es un tema sobre el que algún día vamos a tener que hacer un especial que tiene que ver cómo otras culturas o en otros países, por ejemplo en la Argentina, la gente tiene como una norma tener un psicólogo familiar, y muchas cosas se resuelven en muchos países, Chile, los europeos, Estados Unidos. En cambio, pareciera, digamos, que necesariamente uno tiene que estar mal en ese contexto como para acudir a un psicólogo, digamos, cuando en realidad la salud mental pasa como pasa con cualquier otro tipo de salud que tiene que ver. Por ejemplo, no es que uno tendría que ir al dentista cuando se le están cayendo los dientes, o sea, tiene que ir periódicamente al dentista. Uno no va al oculista cuando se está chocando con las paredes, uno va periódicamente al oculista a hacerse chequear cómo está yendo. En todo caso, digamos, lo mismo debería pasar con el psicólogo. Uno periódicamente debería ir a conversar con un profesional para ver en qué anda mal, en qué puede mejorar. En este caso, por ejemplo, a ver, hay un tema que el otro día lo hablamos, que es el tema de las depresiones y cómo estas se amplifican a través de las redes sociales. Ahorita en la Argentina, por ejemplo, no es el tema de hoy, pero solamente para mostrarles, graficar un poco la importancia de esto. Hoy por hoy todo el mundo en la Argentina está hablando de un pedido de ayuda que hizo un futbolista y músico, que jugó en Italia, que casi fue seleccionado, creo que fue seleccionado de Italia, después fue a la Argentina, estaba de pareja con una de las hijas de Diego Maradona, se llama Daniel Osvaldo, es un futbolista que ha hecho un descargo de 10 minutos en un video donde él, a llanto, a lágrima viva, cuenta de que tiene problemas mentales que van más allá de su control y que no quiere salir a la calle, que está solo porque necesita ayuda, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, pues, no lo capaz que, digamos, hoy por hoy es comidilla de los programas de chismes en Argentina, pero es un tema que no lo tiene que solucionar alguien que le escriba un comentario, lo va a solucionar un profesional. En este caso igual, digamos, el tema que estamos tocando hoy, que tiene que ver con eso del manejo de la ira, hay gente que lo puede controlar, como decimos con Julio, contando hasta 10, imaginándose estar en Tomorrowland escuchando un set de música ambiental, no sé, cada uno encuentra su solución. Pero si esto persiste, siempre es bueno pensar en una solución más profesional, más clínica, ¿no ves? Correcto, yo cuando volví de estudiar terapia familiar, que nadie hacía mucha terapia familiar, aquí habíamos muchas personas formadas en terapia familiar, pero es muy difícil convencer a la gente de que venga en familia a hacer terapia. Pero yo siempre trato de invitar a la mayoría de la gente posible a participar como colaboradores, como hasta los amigos, ¿no? Para una red de contención en temas delicados. En grupo siempre es mejor, pero también en grupo está también siempre el peligro, ¿no? Entonces depende con qué grupo uno se maneja. Sí, es mejor prevenir que lamentar, es así. La psicología, en mi caso, la psicología, yo me especializo en una forma de terapia que se llama terapia breve y estratégica. Estratégica quiere decir, vamos a mover la menor cantidad de cosas para provocar la mayor cantidad de efectos posible. O un pequeño cambio mantenido en el tiempo, si uno se imagina una riel de tren que va de sur a norte, recto hacia arriba, y uno hace un pequeño cambio en la trayectoria de ese tren, un grado de separación, el mínimo cambio, ese cambio, ese pequeño cambio mantenido en el tiempo hace que el tren llegue totalmente a otro lado. Entonces, pequeños cambios sostenidos en el tiempo, el 80% de mis terapias son de una sesión. La segunda, tercera sesión es de chequeo, porque las personas también generan dependencia a la terapia, ¿no? Como vos decías, en Argentina hay mucho más psicoanalistas, es otro tipo de terapia que dura años, ¿no? Los psicoanalistas se vuelven psicoanalistas solo psicoanalizándose, siendo pacientes por años. Entonces, de hecho, no es una especialidad estrictamente de la psicología, sino que el psicoanálisis es algo un poco más fuera de la disciplina específica. Está ahí, digamos, ¿no? Porque es parte de la génesis, ¿no? El inconsciente de Freud y los grandes aportes de Freud. Sin embargo, luego se transforma en otra cosa, ¿no? Que no se enseña en las universidades, sino que se aprende en grupos de estudio, con análisis, autoanálisis. Claro, Entonces, en mi caso es breve y es en bollo mejor, digamos, ¿no? En grupo y breve. Y son tareas de acción. Empezá a hacer esto otro. Por ejemplo, si tú tienes dificultades de controlar tu ira,
¿Yo qué hago? Yo camino 20.000 pasos al día, 17.000, 14.000 pasos al día, porque yo soy una persona con mucha energía también, que me enojaba fácil. Entonces, ¿qué hice yo? Antes de andar, caminaba, yo camino mucho y aún así caminaba mucho. Ya se nos acaba el tiempo, pero termino esta historia. Caminaba mucho y aún así terminaba peleando con los micreros. Entonces, ¿qué hice? También fortalecí o empecé a observar y a rejerarquizar mi sistema de valores y creencias. Me acerco más, digamos, a mi religión, que me ayuda además, el veneno que segrega uno, como dice la frase popular, ¿no? El que se enoja tiene doble trabajo, enojarse y desenojarse. ¿Cuántas horas queda ese veneno que uno segrega, así como es bueno lo que cuando hacemos las cosas maravillosas que pasan? Te explico lo último, creo que es muy importante, mira. Ujú. Nuestros pensamientos y emociones son señales eléctricas que viajan a la velocidad de la luz prácticamente por todo nuestro cuerpo y llegan a enviar esa señal de lo que pensamos y lo que sentimos llega a nuestras células a la velocidad de la luz todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Dentro de cada una de nuestras células humanas está el ADN y el ADN es una hélice famosa esa que conocemos, pero mide 2 metros en cada una de nuestras células. Está doblado el ADN, empaquetado así de muchas formas, apretadísimo para que quepa en el núcleo de cada célula. Imagínate, casi ciencia ficción estamos hablando, pero esto es así. ¿Y qué pasa? Ahí está toda la información de nuestros antepasados, psicológica y biológica. ¿Ok? Y entonces tiene que moverse eso dentro del, para que dé información. Ahora vamos a pasar la información para hacer un cabello. Ahora vamos a pasar la información para. Entonces tiene que moverse esos 2 metros dentro del núcleo de la célula y nuestros pensamientos y emociones, esa señal que llega a cada una de las células, influye en la flexibilidad, en la movilidad de nuestro ADN. Podemos decir, ahora ya está saliendo más a la luz, los médicos empiezan a decir, a desclasificar la información de que digamos que las enfermedades biológicas tienen un 70, 80% de situación psicológica. Ujú. Igual que el cáncer Claro. es, digamos, no digo que sea psicológico el cáncer, pero digamos, es un tema genético, digamos, se crea una célula que pierde la capacidad de autodestruirse cuando está dañada. Entonces son temas muy, muy, muy eléctricos y los pensamientos y las emociones son señales muy fuertes para todo el cuerpo. Eso quería decir. Perfecto. Oye, cada vez me está gustando más este tema de poder conversar estos temas. Yo creo que ya después de que aceitemos la máquina ya podemos abrirlo, por ejemplo, a consultas. Yo creo que la próxima semana Sí. podemos arrancar. Por el próximo, además, que el tema, a ver, Vale. mira, ya tengo el tema. El próximo fin de semana, el viernes es 22, el sábado es 23. Y el 23 es un día que no va a haber movimiento porque es el día del censo. Entonces, Oh. ¿te parece que pongamos como tema la soledad? La soledad en estos tiempos. Excelente, excelente. Ayer justamente vi un documental sobre eso y te quería decir, qué bonito que estoy aprendiendo con vos, te agradezco mucho. Qué buena tu forma de elegir los temas. Me encanta cómo planteas los temas, cómo los eliges en el momento histórico, ¿no? Situación, fantástico. Me encanta. Perfecto. Oye, buen fin de semana, Julio. Ha estado súper interesante Gracias. hoy. Ya saben, cada uno puede encontrar su propio mecanismo para lidiar con el enojo. Contar, en el caso de Julio, caminar, una senda caminadora, un camino por ahí de Respira. 2, 3 horas, respirar. Cada uno debe encontrar una forma para manejar, porque cada vez es más frecuente, digamos, las explosiones de violencia que se dan, y a partir del ejemplo este del tráfico. Oye, un muy Sí, buen fin de semana para vos, que todo salga bien gracias. y nos estaremos viendo el próximo viernes. Saludos a todos. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo grande. Nosotros nos vamos Chao. ahorita hemos estado compartiendo todos los viernes, vamos a tratar de ponerlo como un hábito, el tener este espacio ahí con Julio Barbonari, psicólogo clínico, quien nos ha dado